García y yo, Rodrigo González, donde hablaremos de todos los temas de crecimiento personal, para que si eres nini, dejes la casa de tus padres. Get out of here. Y si eres godín, te conviertas en Slim. Mis queridos amigos, sean bienvenidos a este su programa El Poder de la Prosperidad. Nos encontramos el día de hoy en este programa que ya no es trespecino, sino cuatripecino, ya nos subieron de nivel debido a que hemos subido en nuestros niveles de audiencia. Me acompaña el día de hoy mi querido guía espiritual, Rodrigo González. Hermano, ¿cómo estás? Bien, hola amigos, ¿cómo están? Pues muy contento que nos están oyendo mucho. Varias personas me dijeron que el programa pasado les gustó mucho, entonces vamos a tratar de echarle las mismas ganas. Bueno, siempre se las echamos, pero vamos a echarle power, que reviente la tachita. Que reviente la tacha a tiempo, así bien, ya me la dale tomé duro. hace 2 horas para que reviente. Y bueno, hoy amigos, vamos a hablar de un programa. Amigo, cuéntame, ¿qué vamos a hablar hoy? Teorías de conspiración. Hijo, eso está, yo creo algunas, estuve investigando y pues concuerdo en que pues ando mal de mis facultades mentales, pero eso ya lo sabíamos, ¿verdad? Sí, pero entonces vamos a hablar qué son, cuáles son las más interesantes. Es que estamos además llenos de teorías de la conspiración por todos lados. Casi cualquier evento surge una teoría alternativa, ¿no? Hijo, sí, y algunas son reales, Exactamente. otras no. Y fíjate que ahora nos enfrentamos, y vamos a llegar a este punto, con mucha gente cree que este virus, esta pandemia, no es real. Exactamente. Pero además ahora el problema, que tienen más difusión por las redes sociales, el internet, llegan a más lados y a mucho más gente que antes, ¿no? Que cuando surgieron, pues yo creo que estaban más limitados. Claro. Y ahora, claro. ¡pum! A todo mundo. A todo mundo. Y pasa un evento, teoría de la conspiración. Vamos a crear una cosa nueva. Entonces va a estar buenísimo. Bueno, pues vamos a ver, amigo, y pues adelante, vamos a empezar. ¿Qué es una teoría de la conspiración? Ilumínanos con tu sapiencia. Pues las teorías de la conspiración son explicaciones alternativas a eventos que han pasado en la vida y que siguen sucediendo hoy en día. Entonces es como una explicación, podría ser como una mitología, porque la mitología en el pasado explicaba sucesos de los que la gente no podía entenderlos al 100%. Sí, podría ¿no? ser como un mito, exactamente. Un mito. Fíjate que algo muy interesante, una vez leí un libro que se llamaba Los Grandes Iniciados, que decía que las enseñanzas esotéricas del pasado estaban metidas o ocultas, otra teoría de la conspiración, que bien vende eso, estaban ocultas dentro de la mitología porque era la forma de esconder los secretos arcanos. Y que no tuviera acceso cualquier persona. Para que no cualquiera lo pudiera ver. Y por eso es ocultismo, ¿no? Así es, amigo, así es. Entonces, bueno, vamos a arrancar que son explicaciones alternativas a hechos. ¿Como cuál? 11 de septiembre, ¿no? 2 aviones y no, fue Bush. Surge luego una explicación alternativa. ¿no? Claro. Otra, los Illuminatis, los reptilianos, los Anunnakis, disculpe usted, los ovnis, el HARP, y MK Ultra, los terraplenistas que ha agarrado mucha fuerza ahorita, y vamos a hablar de eso porque está bastante interesante. Bueno, ¿cómo actúan estas teorías sobre la gente? ¿Qué provocan? Pues a mí me parece, güey, y no solo a mí, sino a las personas que estuve investigando, saben, sí. Dicen que surgen sobre todo en momentos de crisis, de miedo o de ansiedad, como un apoyo para dar una explicación a un fenómeno, ¿no? Claro, Entonces, como tú tienes nervios, dices, bueno, a ver, si esto me lo va a explicar, pues lo voy a agarrar. Claro. Entonces parece que viene como de ahí. ¿Tú qué investigaste al respecto? Fíjate que yo veo que surgen a partir de que hay ciertos huecos de información para mucha gente. Ejemplo, en los 60s decían que era una cosa muy, muy mala en los Estados Unidos, que Richard Nixon quería eliminar el hecho de que cada quien pudiera expresar lo que quisiera, la libertad de expresión. Entonces era un rumor que había y de repente se lo confirman. Y se lo confirman con grabaciones en la Casa Blanca. Y entonces se lo confirman con un presidente depuesto en los Estados Unidos. Entonces sí existen, sí hay ciertas cosas donde la gente no puede explicárselo y necesita, pero por el otro lado hay muchas cosas que no se nos dicen tan bien. Y que son verdad. Aquí vamos a hablar, por ejemplo, de MK Ultra, que me parece que es un caso muy claro, que sí existió y que en un momento se decía, no, es una teoría de la conspiración, ¿no? Entonces, bueno. Cuéntanos, ¿por qué no nos cuentas? ¿Qué pasó en ese proyecto MK Ultra? Pues ahí, por ahí en la Guerra Fría, después de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de Estados Unidos empieza a hacer experimentos con seres humanos
pero además no con su permiso, sino que los invitaban, hey, tú estás enfermo psicológicamente, te vamos a meter a una clínica y te vamos a estudiar. Y entonces ahí experimentaron con drogas, con privación de los sentidos, o sea, con todo tipo, abuso físico, abuso sexual, o sea, de todo. Y mucha gente decía que sí existía eso, pero era como un rumor. O sea que, a ver, quiere decir que yo voy por la calle, tengo problemas mentales, esto es un ejemplo. Ajá. Si hay alguna... Si hay alguna duda. Si hay alguna duda, bueno, pues acudan con mi terapeuta. No, no es cierto. Entonces, y de repente había gente que era secuestrada, alguna, y era internada en instituciones. Además, en campus universitarios se dio muchas veces, por ejemplo. Pero ¿qué es lo que querían estudiar? ¿Cómo respondías ante esos problemas, ante el choque? ¿Qué pasaba? ¿Cómo respondías y cómo podías condicionar a un ser humano, no? O sea, si agarrabas a un agente espía de Rusia, ¿cómo podías sacarle la verdad, por ejemplo? Ese era uno de los temas. Otro era, ¿cómo podemos modificar su carácter para que sea más agresivo un soldado? Ay, O sea, para ser si- super soldado. Super soldado, o si los torturan, que no puedan decir nada. Entonces los llevaban a extremos súper duros, a personas normales, hombres, mujeres. Ay, tremendo. Y bueno, ¿y esto qué pasó? O sea, ¿existía ese rumor? Bueno, se hicieron más de 150 casos de estos. Se hace una investigación. Se me hacen poquitos, ¿no? Como para una investigación científica, Pero- se me hacen como muy poquitos. Bueno, porque los pararon. Seguramente. ¿Los hubieran descubrieron? seguido. Los descubrieron, salen documentos que no hay consentimiento ni siquiera de los pacientes, entonces se hace un relajo y tienen que detener el proyecto. En 1977, o sea, sí pasaron 20 años de estudio. Ay, 150 personas se me hace muy poquito, ¿no? No, pero de los que tenemos registro, Ese es el seguramente asunto. hay Ya estamos miles. haciendo, ¿se fijan? Ya estamos haciendo una teoría de la conspiración. Es cierto. Y es que el punto, yo creo, es que hay un claroscuro en donde tú no sabes hasta dónde es verdad, hasta dónde es un mito y en qué momento esto es real. ¿Los gobiernos nos ocultarán información? Seguro que sí. Así como el coronavirus que dice, no, ¿qué creen? Que pues hay 5,000 muertos, Sí, pero yo- en actas hay como Sí. 100,000, ¿no? Si yo le oculto cosas a mi mamá, creo que el gobierno no. Yo jamás oculto nada a mi señora, jamás. Nunca. Mi amor, no creas lo que se te dice. Ya, ay, me están apuntando aquí con una pistola. Entonces, no, bueno, es obviamente. Entonces, también yo creo que ese vacío de confianza en las instituciones hace que Lo tratemos de llenar, ¿no? De lo alguna tratemos forma. de llenar de alguna Sí, forma sí. con una teoría de la conspiración. Por más rara que pase. Y lo suene. más impresionante es que no hay una certeza de lo que estamos diciendo que sea verdad. No hay pruebas. Ese es el punto, que a veces es como desquiciado. O sea, puedes decir algo desquiciado y si tiene un poquito de sentido, la gente lo puede agarrar y decir, no, pues sí, sí es cierto, suena real. Entonces te inventas toda Sí. una historia alterna, ¿no? Como por Ajá. ejemplo la de las Torres Gemelas, que he Ajá. visto. Esa es una de las más fuertes teorías de la conspiración, porque he visto reportajes en National Geographic, en muchos lugares serios, por decirlo de alguna forma, o gente que arriesga su reputación para decir, no, pues es que sí explotó porque el metal no pudo haberse Se desplomó. se desplomado de esa forma, etcétera. ¿Qué pasa con todo esto? ¿Y cómo saber la verdad? Ese sería el punto, ¿no? O sea, fueron 2 aviones que chocaron, fue planeado para que se cayeran. Pues sí, totalmente. Y luego, si a eso le sumas a que, bueno, mucha gente dice, no, pues es que fue un atentado terrorista. Pero Osama Bin Laden tenía, probado, esto no es choro, probado, tenía relaciones de amistad, ya no digas, Comerciales, ¿no? comerciales, de Económicas, amistad, sí. y todo, con la familia Bush. Y de repente ya resulta que es el enemigo. enemigo público número 1. Sí, sí, sí. Y que el señor de ser un millonario, pues se fue a vivir a las montañas, a ocultarse. Se me hace medio pendejo. En una cueva. Pues sí, no digo, me hubiera ocultado en un palacio en el desierto, pues digo, Yo compro una isla y... sí, en el Caribe, ¿no? Sí, sí, sí. No habría mayor tema. Pero ese es el asunto. O sea, al no haber una información certera, nuestra mente empieza a lucubrar y a hacerse una serie de ideas para cubrir esa falta de información. Pero además, lo que me parece importante también es que puede ser muy peligroso. ¿Por Porque qué? yo creo, cada quien puede creer lo que quiera, está bien. Claro. Pero ya cuando se vuelve peligroso, porque por ejemplo, en Estados Unidos, las Torres Gemelas, y dicen, fue el terrorismo. Y la gente en Estados Unidos hizo una encuesta años posteriores que tenía más miedo al terrorismo que a un accidente de coche. ¿Cuántos actos de terrorismo han existido en Estados Unidos? Muy pocos. Claro. Era muy poco probable que hubiera más actos de terrorismo a que entonces la utilización de la información o de estos sesgos informativos
provocan miedo. Otro, por ejemplo, las vacunas. Hijo, eso es una... Que también, si quieres, lo hablamos más adelante, pero es peligroso, ¿no? Así es peligroso, porque cuando llenamos vacíos, ¿sabes qué? Sacamos nuestros más oscuros sentimientos, pensamientos, y nuestros miedos más difíciles, y los miedos más profundos, y eso hace que nos convirtamos en alguien peligroso. Y por eso hay que tener cuidado con las teorías de conspiración. Así es. Pues bueno, amigo, vamos a ir al corte. Regresamos en un momento más y vamos a seguir hablando de las teorías de la conspiración. Pero yo le voy a decir algo: cómo esas teorías de la conspiración le afectan a su bolsillo el día de hoy en medio de la pandemia del COVID-19. ¡Ay, mira! Me aventé así como casi un eslogan, ¿no? Hola amigos, estamos de vuelta aquí en su programa El Poder de la Prosperidad con un tema súper perro, teorías de la conspiración. Ya hemos más o menos definido qué es una teoría, pero yo creo que si hablamos ya con un caso en particular y lo desarrollamos, yo creo que vamos a quedar entenderlo más mejor. claro. Sí, nos quedaría más claro. ¿Cuál traes tú así? Pues mira, yo estudié uno muy bueno que se llama Los Illuminatis. Para que usted entienda, querido amigo, amiga, miembro de este programa cuatripecino, niño, niña, animal del desierto, no es cierto. Quiero que entiendamos algo. Hay una conspiración que habla de que hay un grupo selecto que controla todos los movimientos del mundo, el dinero, lo social, que dicta, incluso capta artistas como Katy Perry, como Rihanna, y que de repente salen así con el ojito así. Y dicen, es que es una señal Illuminati. Sí, o que traen un tatuaje de una mariposa. Yo estuve viendo que ellos ¿sí, son como Illuminati. Yo traigo una mariposa, pero es porque soy No digas. te vi como que quisiste vomitar. ¿Qué pasó, amigo? Me provocó un poco de asco, pero... Sigamos con los Illuminati. Bueno, entonces, un grupo de poder. Es un grupo de poder que busca controlar al mundo. ¿Cómo lo controla? A través del dinero, a través de poner a ciertos políticos específicos como Barack Obama, como los Bush, como otra gente. Los Clinton, ¿no? Los Clinton también los ponen ahí. Y que tiene como una subdivisión que, por ejemplo, son los Skulls and Bones, huesos y calaveras. Es otro grupo, ¿no? Otro subgrupo que se origina en la Universidad de Yale. Yale. Y que solamente quien ha pasado por ahí puede entrar a ser presidente de Estados Unidos, y que incluso hubo una película hace en los 90s que se llamaba, no recuerdo, con Joshua Jackson creo que es la película, y hablaba de esto, ¿no? De que este muchacho lo invitaban y que inmediatamente le daban acceso a autos de lujo, y invítenme, no hay pedo, yo sí me aviento a ello. ¿Tú sí jalas? Yo sí jalo, sin ningún problema. Bueno, depende. Bueno, olvidémoslo. Entonces, entonces, toda esta gente que controla el poder a nivel mundial, se supone que se origina a partir de que los Illuminatis eran un grupo de gente, pues, muy, muy conocedora, y que se infiltró dentro de la masonería escocesa y la yorquina, para después, ya adentro, controlar absolutamente todos. Y por ahí se dice incluso que los presidentes de México son masones, algunos, y que no puedes llegar. Creo que vayan con Fox, ¿no? Sí, bueno, Calderón también era muy de derecha, ¿no? Sí. Bueno, Calderón me parecía como muy de derecha, pero muy en lo privado. Muy en lo privado. Y Fox, sí, ¿no? La virgencita, y le besó el anillo al Papa. Al Papa. Sí fue, ¿no? Sí, le dio el anillo, le besó el anillo al Papa. No sabemos si en algunas otras partes. Y bueno, todo eso que hace que de repente digas, bueno, sí es o no es, pero lo más interesante es que quiero que entiendamos cómo surgió la teoría de los Illuminati. Viene de un señor que se llamó Greg Hill, que en los años 50, por ahí 1956, organizó su iglesia. Muy sabio el señor, porque seguramente pedía diezmo y su coartada, ¿no? Y organizó la iglesia de la discordia. Ay, qué feo nombre para una iglesia. Te voy a decir algo. Lleva un mensaje oculto. Sí. Porque Discordia. discordia, o sea, de
Y de cordial, cordial, ajá. y de poca cordialidad. Ajá. Ay, mira, por primera vez siento que me sirvió algo mis clases de latín de la preparatoria, pero bueno, seguro estoy haciendo puras pendejadas, ¿eh? Pero bueno, entonces, ¿qué pasaba? Este señor fundó esa iglesia, que te digo, tiene un mensaje oculto como para romper, para causar polémica, pero al mismo tiempo escribió una trilogía de libros que se llama la Illuminatus Trilogy. Y entonces ahí venía en ese libro, un libro de una historia que se sigue imprimiendo al día de hoy y que yo lo voy a leer próximamente, ya hice mi encargo. A mí ya me convenció. No quiero ver de qué se trata, ¿no? Y entonces tiene una serie de símbolos y señales masónicas en las portadas, y entonces entra en esa controversia, ¿no? Pero bueno, este Greg Hill, lo que hace es que edita una teoría donde dice que la gente está fuera del control de todas las posibilidades y que hay una elite que se ha infiltrado y que Es quien dirige todo. Quien dirige todas el las que mueve cosas. los hilos del mundo, ¿no? Mueve los hilos del poder del mundo. No, los hilos no. Mis hilos no creo que les interesen mucho, ¿verdad? Pero bueno, entonces con esta obra ganan una fama impresionante. A ver, este señor saca su trilogía de libros de Illuminati. Primero hace la iglesia. Ajá. Ah, primero hace la iglesia, Claro. luego hace Como su buena trilogía. iglesia, necesita un texto, porque Su si libro no- sagrado, sí, Exactamente. Bueno, sí, y entonces saca su Y trilogía. entonces la gente empieza a nutrirse A y dice, leerlo. pues sí, parece que es real. No, es que dicen, no lo he leído, voy a leerlo Ajá. próximamente, que trae una serie de cosas tan convincentes, porque este señor hace lo mismo que hace Dan Brown. Ajá. Mezcla un poco de realidad Con con un ficción. poco de ficción. Y entonces al hacerlo, hace que por dentro digas, no, pues es que es real. Y suena hasta lógico, ¿no? Dices, suena coherente, que es probable que pase así. Es probable que pase Sí, así, sí, sí. exactamente. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, ¿qué sucede? Entonces Greg Hill lo que hace es que empieza a hablar de todas estas luchas por el control del mundo. Y dice que hay una lucha interna en su libro. Y que donde en esa lucha la gente del poder a través de teorías secretas, de control mental, y Extraterrestres, de ¿no? extraterrestres, se alían con los extraterrestres y otras cosas para poder lograr ese control de la supremacía. Y bueno, pues eso es lo que viene en cuestión de los Illuminatis. Así surge como esta corriente de teorías de la conspiración que actualmente pues nosotros... Y yo creo que esta es de las más fuertes, ¿no? Los Sí, Illuminati los son como de Illuminatis. las más poderosas y que además siguen siendo súper... A mí me parecen cuestionables, pero no, mucha gente la toma así muy cerrada, ¿no? ¿Por qué te parecen cuestionables? Cuéntame. Porque no veo elementos como científicos para decir esto, o con pruebas. El MK Ultra, por ejemplo, del que hablábamos hace un rato, tenían todos los documentos, se descertificaron, ¿o cómo se dice? Se Desclasificar. se desclasificaron y se tienen esos documentos, otros no los tenemos, por lo que sea, por una teoría conspirativa. No, pero lo que tenemos, bueno, tenemos una base ahí que dice, podemos comprobar esos documentos y lo que decía, cómo hacían los experimentos, cuánta dosis de droga le daban. Entonces, bueno, ahí puedes decir, pues sí, me parece que es lógico. Claro. Pero cuando no tienes nada ahí, solo dicen, es que en la pirámide de Teotihuacán se ve como un astronauta, pues no me dice nada porque puede ser un astronauta o una flor. Claro, no, y exactamente, o sea, depende de la interpretación que le da a cada persona, pero las teorías de la conspiración son exactamente así. ¿Y sabes qué hace? Que tu mente vuele y que tú le des una interpretación, pero como ya hemos dicho aquí hasta el cansancio, ¿qué crees que tiene esa interpretación por dentro? Manipulación. Todo lo que tú llevas por dentro. Si tú eres una Tú lo persona reflejas. religiosa y de repente ves una cruz ahí y dices, no, güey, pues es Yo- que Cristo sí. ya estaba aquí desde antes. Llegó y dejó aquí su, ¿cómo se llama? Su señal, Su sí. zapato apartado. Bueno, sandalia, ¿verdad? Sí, su Dejó sandalia. su sandalia apartando aquí. Y si de repente llega un masón y ve la cruz y dice, no, es que esa es la famosísima piedra en bruto Ajá. que si tú la desdoblas hace una cruz. Y que bueno, sí la hace, ¿no? Y lo ve un albañil y dice, solo se quebrajó. Sí, exactamente. Joven, le falta una resaladita. una resaladita. Entonces, eso Sí. pasa con estas teorías de la O sea, conspiración. tú reflejas lo que tienes dentro. Exactamente. Tú reflejas, pero ¿sabes qué? Más adelante lo vamos a platicar. Reflejas algo muy importante de tu subconsciente, porque parte de mi investigación no solamente se fue a saber de dónde surgieron, sino también a por qué la gente lo refuerza. Hay un componente psicológico que hace que la gente lo refuerce, pero que causa un daño tremendo al bolsillo, al alma, a todo, porque normalmente la gente que quiere o que cree en estas cosas
es 99% imposible convencerlas de lo contrario. Pero yo creo que es que somos así los seres humanos, ¿no? Pues Si a mí me quieres convencer de algo diferente a mis creencias, voy a decir, no, está mal. Pues, y aunque tengas algunos elementos, diría, no sé de dónde sacó, sus fuentes no son confiables, yo tengo otros datos. Así es. Pues Sí, bueno, sí, sí. ahorita vamos a ir ya a un corte en un momento más, y cuando regresemos vamos a hablar, por ejemplo, de David Icke, que es el gran conspirador, que aquí tengo su libro para que vean, sí lo leí, David Icke, y se llama Los hijos de Matrix. ¿Qué es la cuarta parte de Matrix? ¿O? Sí, es la cuarta parte de Matrix, pero sale un cocodrilo ahí. No, no es cierto. Entonces, fíjate que habla de los reptilianos, de cómo hay gente aquí. Y hay una parte que me gusta, de repente hay otra que dices, no, es que habla, por ejemplo, este señor, uno de los capítulos habla que en Utah, los mormones, en las montañas de granito, donde se guardan todos sus registros, que hay una base extraterrestre. Y dices... Ok, ajá, ¿cuáles son las evidencias? No da ninguna. Y después de eso, el Señor dice que hay una raza mormona que es híbrida, hijos de reptiles con mujeres normales, y que eso hace que se vayan y conspiren junto con el gobierno para controlar a los demás. Ay, sí se me hizo una reverenda mamada, perdón, disculpe. Ay, nanita. No, es que sí dices, o sea, ¿eso de dónde? Y yo voy de acuerdo, yo puedo proponer lo que yo quiera. Sí. ¿Dónde está la evidencia? Fundamentalo y... Claro. ¿Dónde está la evidencia para que puedas hacer eso? Bueno, al regresar vamos a hablar, creo que ya les conté todo. No, es cierto. Ya se acabó el programa. Gracias a Dios, no. Seguimos con otras teorías. Vamos a regresar con otras teorías como los ovnis, como el HAARP y muchas otras. Y vamos a ver exactamente cómo eso le afecta a su bolsillo en la época del COVID-19. Volvemos. Mis queridos amigos terraplenistas, conspirólogos, Illuminatis, si usted es reptiliano, salga de su escondite. Hoy es el día. Estamos de vuelta en su programa El Poder de la Prosperidad y estamos hablando de teorías de la conspiración. Y mira, estoy viendo un ovni. No es mi vecino, desde aquí desde la ventana. No es cierto. Y vamos a hablar ahorita de ciertas teorías que son peligrosas, amigo, en un sentido. Y antes de eso, una muy cotidiana es los ovnis. Mucha gente, yo te soy sincero, yo te voy a contar mi experiencia, no me juzgues. No, yo una vez, mi papá mucho tiempo tuvo cáncer, y entonces teníamos que ir al hospital de Pemex que se encontraba en el Ajusco. Entonces un día había una ventana muy, muy grande, y salgo y veo pues, un objeto volador no identificado, conocido como ovni. Y entonces lo veo y me causó, hacia la distancia lo vi, y no sé... La teoría es un poco sin sentido, porque viajar años luz a través de gusanos, del tiempo y del espacio, exacto, para venir y posarte y que te ve y que te vaya, se me hace lo más pendejo. ¡Ay, me vio! ¡Adiós! No sé que te haya pasado algo. No, exacto, ya me voy. Entonces, como que ahora, si tienes tanta tecnología, pues a lo mejor algo para un camuflaje, digo, hasta los soldados tienen, ¿no? Sí, te disfrazas de nube, te pones así, pues ya no hay pedo. Ahora, vine a la Tierra, me bajo el domingo en el Zócalo cuando hay un chorro de gente para que me vean. Exacto, secuestras 3, 4 veces, nadie los va a reclamar y no hay bronca, pero secuestran gente y hacen... Hoy no podría ser, es otra teoría de la conspiración, que secuestraban gente para estudiarla y se le echaban la culpa a los pobres ovnis. Podría ser. ¿No? Y es que ese es el y además, asunto. Esa sería más probable, ¿no? lo que dice un señor, que hay un libro muy bueno que se llama ¿Por qué los extraterrestres no vienen a la Tierra? De un físico matemático del Politécnico, así muy reconocido, se los recomiendo mucho. Y dice, cuando vemos algo en el cielo, siempre pensamos que son extraterrestres. Antes de pensar que es un globo de los que miden la temperatura. Un cometa, lluvias de estrellas, un globo meteorológico.
Sí, Sí, dice, siempre pensamos en la posibilidad más remota en vez de la más sencilla. claro. Dice, antes de llegar a los extraterrestres tendríamos como 20 que son más probables. Claro, y seguramente yo sí creo que este universo es tan vasto como para que nada más estemos aquí 7,000 güeyes, 7,000 millones de güeyes, pero venir tan lejos con tu nave, tanta tecnología para que nada más te vea y te vayas, pues no me cuadra. Sí, exactamente. Me parecería más bien que lo ideal sería que pues, fuera un programa de espionaje y que hay naves que se pueden, como tú sabes que hay aviones que bajan los portaaviones, Sí, que pueden bajar. pueden sí. bajar de forma vertical sin ningún problema. Me parecería como más lógico, en lugar de estar pensando en que pues está ahí parado, pues, es que el ovni es muy bueno para echarle la culpa, ¿eh? Mi vieja, me agarraste en la cama, era un extraterrestre Sí, que sí, me sí. indujo, ¿no? Me Digo cosas así. Que me sedujo, Que que diga, me me indujo. sedujo, exactamente, con sus antenitas. Me estaba acordando de un meme, pero es muy vulgar, no se los voy a decir de extraterrestres, pero bueno. Era una extraterrestre que tenía mucho. tres senos y decía, pues bueno, se imaginarán. Estos pechos no son de este mundo. Algo así. Exactamente, amigo, exactamente. Pero bueno, entonces, vamos adelante con otras que, bueno, estas dices, bueno, no son tan malas, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con esta gente que ha surgido en los últimos tiempos llamados los terraplenistas? ¿Qué pido con esa Que gente? piensan que la Tierra es planita, que está rodeada por un muro de hielo y que nos han engañado. No la NASA. manches, Sí, espera, sí, sí. a ver, eso no lo había oído yo, lo del muro de Es así hielo. como en Game of Thrones. Game of Thrones, exactamente, que es un muro de hielo y que es una conspiración del mundo para decirnos que la Tierra no es una esfera. Pero Es- que no se supone que Galileo, creo yo, lo pudo ver en un... ¿Galilea? Galileo. Ah, No, Galileo. Montijo no. Galileo. No lo pudo ver en un... Creo que sí es Galileo, disculpe, está mi ignorancia, soy muy ignorante, pero no lo pudo ver la curvatura de la Tierra y todo en un eclipse solar. Bueno, y hay millones de pruebas que puede hacer cualquier persona para poder verlo. O sea, de niño, ¿cómo te explicaban que la Tierra era redonda? No te decían que si estabas en un puerto y veías partir un barco, se va viendo cómo se va perdiendo, pero por ejemplo la vela se va haciendo para abajo. Sí. Eso demuestra la curvatura de la Tierra. Claro, claro. O si te subes a un árbol, ves un poco, bueno, tú has viajado. Claro. ¿Has visto la curvatura de la Tierra por la ventana? Sí, fíjate que sí la he visto y desde el avión, sobre todo, sabes que cuando vuelas sobre los polos o sobre Groenlandia y esas partes ya como muy extremas, sí alcanzas a ver cierta curvatura, sí. no tanto, pero sí, Sí, ve una sí, curvatura. sí. O por ejemplo, en los eclipses lunares se ve Claro. reflejada la sombra de la Tierra. Claro, claro. Y además, por ejemplo, esta de las terraplanistas, no entienden por qué surgió. O sea, ¿qué podrían ganar diciendo que la Tierra es plana? Mira, yo te acepto que digas, bueno, la Tierra es plana. Va, bueno. Pero el muro de hielo sí se la jalaron, ¿no? Pues a mí desde la Tierra es plana me suena muy raro. Pues sí, pero dices, bueno, mira, te acepto que tengas una teoría. Pero segundo, a mí algo que me preocupa es, ¿por qué no buscar en la ciencia? Esta gente incluso cree que la ciencia les miente. Les miente exactamente. Cuando la ciencia, ¿por qué el Instituto de Investigaciones de la UNAM va a querer mentirnos? ¿Por qué? Porque ahí surge otra teoría, porque están controlados por el gobierno. Por los Illuminati que les están diciendo qué es lo que deben de Es una decir. mezcolanza aquí ya de teorías, pero a ver, otro asunto muy interesante. ¿Qué pasa cuando esas teorías te llevan a poner tu vida en riesgo? Como por ejemplo el caso de las vacunas. Hay gente que no vacuna a sus hijos. ¿Y de dónde Como surge Claudia eso? Lizaldi, ¿no? Claudia Decía que Lizaldi, ella no dice que no, que son malas las vacunas, que provocan autismo. Y ese es un gran problema, eso es súper peligroso. Pero eso surgió, creo yo, si alguien sabe, por favor, llámenos a la cabina. No tenemos No teléfono, tenemos. ¿verdad? Ya la crisis nos pegó muy fuerte. Pero yo creo que eso surgió de en una ocasión una actriz, no recuerdo exactamente el nombre de esta persona, fue con Oprah Winfrey, y tú sabes que es un programa Ajá. súper conocido en Estados Unidos, y habló de que a su hijo lo vacunaron y de repente ya Le fue tronó el autista. autismo. Le tronó la tacha Ajá. y se volvió autista. Y no, parece que, bueno, lo que dice la ciencia es que eso no pasa. Uno nace con una condición y no es que le pasen la condición, ¿no? A través de una vacuna. Ese es el gran problema, por ejemplo. Primero que no está basado en nada científico. Parece que un señor escribió un artículo, creo que en los 90, que decía esto, ¿no? Él proponía que a través de las vacunas daba autismo. Sí. Y bueno, mucha gente lo empezó a tomar como algo serio cuando no lo era. Y no tiene ningún... Yo estuve buscando qué tipo de evidencia científica tenían estos señores y no hay ninguna evidencia científica. ¿No hay ninguna? No hay ninguna. O sea que es puro choro. Y no solo eso, estudios científicos confirman que las vacunas no producen autismos. O sea, sí hay un respaldo para decir las vacunas no provocan autismo. Entonces, ¿qué le habrá pasado al hijo de esta persona? Bueno, seguramente tenía como un nivel de autismo, no se lo habían detectado. Lo vacunaron y después
surgió la condición. No surgió, ya la tenía, Se pero hizo se más grave, desarrolló. ¿no? Se hizo más grave a lo Se hizo mejor. más evidente, sí. Sí, exacto. Y mira, en dado caso, esa es una, pero podría haber científicamente comprobado Ajá. N cantidad de situaciones que hicieron, pero que realmente con un análisis serio. Científico, sí. científico. Y en un determinado caso podrías decir, no hay una conclusión. Pero eso tampoco concluye Ajá. que el vacunarte a eso. Porque te voy a decir algo. Estamos en medio del COVID y aquí todo el mundo se hace güey, pero tenemos un problema de sarampión cuando ya no existía el Exactamente. sarampión. Impresionante. Hubo un rebrote de esa. Cuando ya estaba... Ya estaba, parece que control dominada, se le dice como Exactamente, dominada. exactamente. Y en Estados Unidos, México, España están habiendo casos de sarampión. No puede ser. Yo creo que hay que tener mucho cuidado. Bueno, está tan fuerte que estuve investigando, el 30% de estudiantes en California ya no tienen vacunas. Y dicen, si eso sigue así, va a ser un problema de salud grave en unos 10 años. Y deje usted el COVID. El COVID ya encontrarán una... Pero el sarampión, o sea, lo único que se había encontrado para poder dominar esa enfermedad, pues eran las vacunas. Entonces, sí hay cosas peligrosas con las teorías de la conspiración. Y ahí tenemos que tener mucho cuidado. Yo quisiera que nos dijeras cómo nos damos cuenta de que una teoría pues, es puro cuento o que en realidad es algo que sí funciona. Bueno, dicen que hay 3 claves para detectar una teoría de la conspiración. La primera es que necesitas un conspirador. Alguien malo, el grandote que está atrás de todo esto. Los Illuminati. Los masones, Ay, los hijo de- Bilderberg, la sociedad calavera y huesos. Sí. Todos estos. Entonces, primero, si identifican, si te dicen algo de, no es que los Los Illuminati, neoliberales. los neoliberales, Oye, nuestro señor presidente, fíjate que qué bien lo hace. Tiene una teoría de la conspiración donde hay neoliberales y le funciona bien con un sector de la población. Pero velo, ¿cómo hacer una teoría de ese tipo te lleva, ¿te puede funcionar? te puede funcionar, pero es peligroso porque divides Sí. un país? ¿Y qué más nos Entonces, dice? bueno, primero ya tienes al conspirador, el malito que está haciendo ahí sus planes secretos. 2, el plan. ¿Para qué necesitamos los neoliberales? Porque van a conquistar el mundo. Los Illuminati, los reptilianos porque necesitan el oro y la mala vibración de la gente para alimentarse, ¿no? Es lo que dicen. Claro, Entonces, claro. ¿para qué nos necesitan? Sería como el plan. Entonces, si tienen estas condiciones, vamos a la tercera, manipulación masiva. Todos los medios mienten. Si la Universidad Nacional Autónoma de México saca una cosa, nos están mintiendo. Es un plan de los Illuminati. Oye, pero pues ¿qué no se supone que es independiente? Pues uno pensaría Bueno, que sí. pero es controlada por los Illuminati. Ajá, sí. Entonces, si cuenta con estas 3 cosas, un conspirador, el plan y una manipulación, dicen que es una conspiración. La Claro. puedes como detectar muy fácil. Claro. Entonces, Hijo, pues qué grave esto porque puede llevar a gente a tener problemas de salud severos, a tener pandemias como las que tenemos ahorita y sobre todo a que gente pierda la vida. Eso no está padre, no está nice, no me gusta. Entonces, ahorita vamos a regresar para ver qué podemos hacer también, ¿no? Vamos a ver qué factor psicológico existe y cómo ese factor psicológico también te pega en tu bolsillo, en tu relación con tu familia, en todas las formas. ¿Ok? Regresamos. Hola amigos, estamos de vuelta en su programa El Poder de la Prosperidad, hablando de teorías de conspiración. Aquí me acompaña Edgar. ¿Y en México qué pasa? ¿Tenemos nuestras propias teorías? Puta, pues tenemos un friego. Sí. Yo creo que, ¿sabes cómo nos surgió esto? ¿Te acuerdas, bueno, de esas desapariciones forzadas? Yo me recuerdo de la famosa Dirección Federal de Seguridad, que bueno, Ajá. lo he leído en la historia, yo era muy pequeño, en los 70s, donde la gente la desaparecían. Sí. Y eso hace que ese, como ya dijimos, Hay un vacío. a de ese vacío información. hace que la gente empiece a pensar y a pensar cosas pues, que no siempre son los mejores. Recuerdo en esta serie de Amazon Prime que habla Un extraño enemigo, ellos se supone que dentro de una investigación de mucho, muy profunda, se dan cuenta, y lo expresan así en la serie, que la CIA
bueno, había pugnas dentro del gobierno de México en el 1968 para poder, a ver quién iba a ser el En los presidente. grupos de poder había luchas para ver quién se iba. Así es, entre el secretario de Gobernación, un tal señor Echeverría, que después fue presidente de México, y el jefe del gobierno del Distrito Federal, y eso hizo que hubiera una confrontación armada donde murieron muchísimos estudiantes. Pero yo he oído, por ejemplo, del 68, que los rusos estaban metidos. sí, habla precisamente de eso. Y fíjate que hay pruebas de los archivos que se han liberado, donde decía que pruebas, evidencia, llegaban con maletas para la Liga Comunista llenas de dinero. Una maletita por acá, por favor, suelta la mano. Y entonces llega y se las entregaban para financiar. Los rusos. Dicen que México era un hervidero de espías de todo tipo. Cubanos que estaban aquí también. Cubanos, alemanes, europeos, franceses muchos, Ajá. y gringos, pues tremendo, Todos. ¿no? Entonces, ¿esto qué hace? Pues que dentro de todo esto ya no sabes qué es realidad o no. Al final, gente perdió la vida, lo cual pues, es muy penoso. Muy grave, ¿no? sí. Muy penoso. Y tenemos un vacío todavía hasta el día de hoy sobre el 68. Sí, ¿no? porque a pesar de que ha habido investigaciones muy fuertes, sigue habiendo, no, pues es que eso está de dudosa procedencia, ¿no? Sí. Y no tenemos claro si fue Echeverría, si fue Díaz Ordaz todavía. Exactamente. ¿Quién fue el orquestador? Entonces, ¿no? esas son nuestras teorías de la conspiración. Tenemos la conspiración que dice el señor presidente, que los neoliberales le ponen el pie. Y yo tengo mis muy severas dudas. No dudo que haya gente que está buscando ver por sus intereses, pero así como querer ponerle el pie, pues, digo, tan fácil como que, a ver, actívenme la unidad de inteligencia financiera, no nos busquen, no tenemos dinero, no hemos hecho negocios últimamente, entonces sí, nos van a agarrar ahí torcidos. Entonces, pero ese es tan fácil rastrearlo, porque todas las cuentas bancarias, así tú la mandes a Luxemburgo. Sí se pueden dar un seguimiento, ¿no? Sí, hoy en día, a menos que vayas a paraísos fiscales, pero yo creo que México tiene unas reglas tan específicas de decir, ¿sabes qué? De paraísos fiscales no me puedes traer dinero. Entonces, sí, hay cosas que nos hacen que todavía creamos que hay alguien atrás del poder tratando de manipularlo, como ¿no? cuando los que dicen que el hombre no pisó la luna, no llegó a la luna. Eso también está muy bueno. Esa a mí me gusta mucho, que dicen que fue Stanley Kubrick en un set de documental, filmación. ¿no? Hizo Sí, en Nevada, que hizo ahí un set de la luna y que fue grabado. Y dicen, es que no se ven las estrellas. Si ustedes notan la grabación, no se ven estrellas. La bandera se mueve cuando no hay aire en la luna para que se mueva. Claro. Y bueno, lo han explicado. Dicen, ¿No fue el viento de la Rosa de Guadalupe, amigo? tal vez. Eso es un milagro, eso, ¿eh? O es otra teoría de la conspiración. Exactamente. Y entonces, los científicos han dado respuesta a cada una de esas interrogantes que dicen los... ¿Por qué ondeaba la bandera? Porque dicen que se movió cuando la clavaron. Y O sea, sí, se movió, pero fue el movimiento del hombre. Claro. Luego dicen, no había estrellas. Miren. Pero eso es por el reflejo del día lunar, me Exactamente, imagino, ¿no? Sí, y que además las cámaras de antes no eran tan buenas como las de ahora, entonces Claro. no podían percibir la más mínima luz. No, pues eran como de un chiquibá, yo creo menos, Sí, ¿no? sí. Algo así. Sí. Decían que la huella no debía marcarse en la luna. Y explicaron que era como ceniza así súper fina y que sí tiene mucha razón de marcarse la huella. Entonces, Y que como vieron a Armstrong ahí, pues Ajá. yo leí, decía que pues nada más le pones una cámara, la habilitas para que tome y pues ya ves cuando Sí, baja el tampoco es güey y tan toca. difícil, Pues sí. sí, yo digo, bueno, ajá. bueno, y dicen los científicos, pueden hacer hoy en día experimentos. Si tienen dudas, van a un telescopio, Sí. o a un centro, a un observatorio. Y en la luna dejaron unos reflejantes Ajá, nuestros eso astronautas. eso no lo sabía. Y entonces puedes mandar un rayo láser que refleje ahí. Oye, pero con eso puedes medir la distancia, ¿no? Para eso fue creado, para ¿sí? medir de forma precisa la distancia entre la Sí, Tierra y porque la Luna. disparas y mides. Ajá, de exactamente, regreso. entonces para eso es. Y se puede comprobar. Hay basura espacial que dejaron ahí nuestros No, de un Armstrong, chingo, me imagino. Ahí Todo. el Emanem, ¿no? Ahí aventado. Sí. Algo Entonces, así. hay muchas pruebas de que sí fuimos a la Luna. Pero hay muchas personas que dicen, no puede ser. Y es que, ¿sabes qué? Fíjense, el aspecto psicológico de la persona que cree en estas teorías de la conspiración, y les voy a decir algo, yo sí creo en algunas, ¿no? Pero como por ejemplo la del HARP, que en Alaska tienen es un sistema campo, y... un campo con millones, miles de antenas de cierta frecuencia, y que con eso disparan ondas y afecta al clima, y que pueden hacer... Bueno, hasta terremotos, ¿no? Hasta terremotos pueden causar. O sea, tormentas, nevadas. Pero el HARP sí existe. Pero sí se puede dominar. Sí existe campo, no lo sé. Es que sabes que ese es el asunto. En el momento en que tú dices, oye, me suena lógico, a cuando lo tomo como que es ley,
en ese momento empiezas a tener un problema. Y la psicología habla y dice que toda la vida nos hemos inventado como humanos teorías de este tipo, mitológicas, teorías de la conspiración, para protegernos. Y cuando no tienes el control, ¿no? Yo lo que leí es que cuando no tienes el control como de la vida o de muchos elementos de la vida y estás en estrés, miedo o angustia, pues empieza a surgir, pues ahorita con lo del coronavirus, ¿no? Mucha gente no cree en el No creen, coronavirus. sí, exactamente, surgen como, ¿fue un murciélago o escapó de un laboratorio? No, O sea, lo hay manipularon sí. y mandan videos donde un señor, no, es que sí trae una secuencia del VIH Sí. y la entonces, hay tantas cosas, pero al final de cuentas, ¿qué te sirve a ti en la vida? Ajá. Yo te voy a ser sincero, a mí no me importa si le metieron el SIDA o el... Fue el murciélago ahí No, malguisado. yo me echo alcohol en las manos y me lavo y me cubro y trato de estar en mi casa lo más posible. Que bueno, en realidad Sí. yo ya no salía tanto, ¿verdad? Entonces, Vivías en una cueva tú. vivía aquí en mi cueva. Pero siendo honestos, ¿qué de eso me deja algo bueno? ¿De qué me Nada. funciona esa teoría? Nada. Yo creo que es perder el tiempo A en lo una güey, tontería, a a lo lo güey, güey, a pues lo sí. güey. Y Sí. ¿sabes qué? Cuando ese tiempo puede ser... Yo creo que si hay una conspiración y lo están haciendo bien, es implantar teorías de la conspiración para que la confundir. gente piense pendejadas y no se Y ponga a esté hacer lo que tiene confundida, que ¿no? hacer. Sí, Y sí, esté en sí. otra cosa. Piénsalo bien, es lo mejor que puedes hacer. Porque la gente, en lugar de estar pensando en lo que tiene que hacer, pues está... Fíjate que el día de ayer fue la graduación virtual de mi hija la mayor. Entonces, sí, pues lo hicieron por Ajá. Zoom. Ya no se puede otra cosa. Pero el presidente del Tecnológico Monterrey salió y Ajá. dio un mensaje que me gustó mucho. ¿Qué? Y él dice, pase lo que pase, sea bueno o sea malo, tú tienes que entender que no puedes dejarte dominar por el miedo, no puedes dejarte dominar por el rumor y no puedes dejarte dominar por teorías baratas, porque eso lo único que hace es, pues en pocas palabras lo dijo, atontarte, confundirte y no te permite sacar todo lo que hay, Tu potencial. tu potencial. Yo quisiera decirles a todos mis amigos que nos dicen que están esperando para regresar a trabajar, yo sinceramente no creo que regresemos. Sí. ¿No? No creo que regresemos. Yo creo que por lo menos unos 2-3 años nos vamos a tener que adaptar a una nueva realidad. Pero el que se adapte a esta realidad es la persona que va a ganar. No la persona que está pensando, no, pues es que me están mintiendo acerca del COVID. Oye, yo no me voy a arriesgar. Sí. Yo no me voy a arriesgar y voy a decir, ay, no pasa nada, no, pues ya. O sea, no. No me acuerdo quién dijo, el pez grande se come al chico. Exacto. ¿Qué nos queda? Pues crecer, ¿no? Crecer para Nada poder ser más, pez o sea, grande. solo nos queda crecer. Crecer para ser pez grande. Eso es lo más importante. A veces desperdiciamos nuestro tiempo en estas teorías cuando podríamos, y sobre todo para protegernos ante nuestra incapacidad de poder responder a una situación. La psicología es lo que dice, no puedes pensar que porque si sucedió o no, bueno, a mí en lo personal me afecta y no. O sea, lo que tienes que hacer es sacar la grandeza del humano para poder adaptarte a una situación. Además dicen que estas teorías se empiezan a normalizar. Por ejemplo, la que me digas, reptilianos. Le empiezas a ver mucho en Facebook, le empiezas a ver en Twitter, la platicas en tu casa y entonces se empieza a normalizar. Y todos le empiezan a ver que es probable. Exacto. Y de ahí pasas a que es real. O sea, se va haciendo como una ¿Te lo cadenita. crees? Y ya te lo crees sin juzgártelo, sin preguntarte nada, ¿no? Que ¿Y ese es sabes el gran qué? problema. Ese es el gran asunto. Todas las cosas. Puede venir información, ahora que tenemos información a madres que nos llega, ¿qué es real? ¿Cuál te vas a poner a investigar? ¿No? ¿Cuál vas en realidad? La gente que no cree en el virus, yo a veces digo, hijo, pues hay gente que ha fallecido, no me consta nadie así tan cercano, pero yo no me voy a arriesgar. No solo eso, el mundo se detuvo. La economía, que yo creo que es lo más Las importante. iglesias, Ajá. me da mucha risa ese meme que dice, si el diablo, los antros, si cerraron las iglesias, si el diablo y Dios ya cerró, algo está pasando. hay un pedo. Exactamente, Hay un pedo. si se detuvo el mundo, a mí me parece que económicamente por lo menos se detuvo, Sí, porque es lo que mueve el dinero. mueve entonces a sí todos. está pasando algo. Pues sí, totalmente. ¿Y sabes qué? ¿Por qué arriesgarnos? ¿Para qué arriesgar? No se ¿Para qué alegra. arriesgar su salud no vacunándose? ¿Para qué arriesgar su vida o desperdiciar su tiempo pensando que hay una gente ahí atrás malévola moviendo Obvio. los cables para hacerlo? Pero yo les voy a decir algo. Vamos a ir a un corte y cuando regresemos les voy a comentar dónde están las teorías. Porque ya vemos unas son verdad, otras no. ¿Dónde está en realidad la verdad? Ok. Volvemos.
Mis queridos amigos, estamos ya de vuelta en la recta final de este programa conspiracional. Y bueno, pues estamos hablando acerca de las teorías de la conspiración y yo le afirmaba aquí a mi querido amigo y hermano Rodrigo que no vamos a volver a la realidad como la creíamos y que es importante que nos adaptemos. Pero que tener ese cassette grabado aquí, esa pista diciéndonos, no, es que nos están controlando y esto nos afecta en la vida de hoy, hermano. ¿Y qué podemos hacer contra eso? Pues combatirlo. Tú tenías una fórmula ahí. ¿Cómo Cuéntanos. combatir las teorías de la conspiración? A ver, Ahí, cuéntanos. por favor, lápiz y papel, porque dice, Punto número 1. no buscar contenidos emocionales, sino hechos. Por ejemplo. A ver, un para contenido explicarme. emocional. Por ejemplo, en el COVID, nos ponen noticias, es que se murió la abuelita que tenía 90 años y que vendía dulces afuera de la iglesia. Y entonces hay un contenido emocional porque dice, ay, Pobre pobre viejita. viejita, no manches. En vez de decir, bueno, Seguro sola en su casa, Exactamente. murió ahí y la viejita en una fiesta, en un rave, y ahí se contagia. ahí ¿no? se contagió. Sí. Entonces, que no busques ese tipo de contenido emocional, sino de hechos. Bueno, es una pandemia que se puede controlar a través de la sana distancia. Fíjate que ahorita haciendo un paréntesis, voy a lanzar otra teoría de la conspiración. Yo bueno, leo diferentes diarios de diferentes países. El de forma no es diario. No. No. Y entonces, por ejemplo, leí en El País, en otro de Inglaterra y uno de Estados Unidos y aquí, en todos hay un caso de un doctor que regresó de su retiro para ver, y dices, no mames, o sea, Sí. búsquense otra historia más real. Más De verdad, ajá. todos tienen uno, y es, eso, Coinciden, ajá. y es eso lo que dices, a ver, dices, ay caray, pero bueno, adelante. Entonces, ya saben, no busque contenidos emocionales, sino a través de hechos. Bueno, ese es emocional porque el doctor Ajá. del retiro regresó. Dejó exactamente. la jubilación para ir a sudar Exactamente. 12 Para ir, horas. échenme el COVID Sí. aquí, exactamente. Aquí, morir como las madres, dando el Exacto. pecho. Sí, bueno, sí. tampoco, no ir por intuiciones. O sea, a mí me late que sí es bueno este presidente. O a mí me late que es bueno este Compruébelo. candidato. Exactamente, voy a buscar qué ha hecho en su vida. Oye, pero a ver, ahorita que estás diciendo eso, yo me acuerdo en un debate, nuestro presidente Ajá. decía que iba a recuperar quién sabe cuántos millones de pesos de la corrupción, y entonces el otro presidente, el otro candidato que era economista Ajá. de Harvard o no sé de dónde, decía, pues es que no salen las cuentas, y sacó su Sí. servilleta, ¿no? Sí, sí, sí. Nadie le creyó, y al final, pinche crisis que teníamos antes del COVID, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ver quién es ese político, estudiar, no irte por intuiciones porque se ve bien, porque se ve mal. No, Porque no. se ve buena Guapo, gente. sí, Sí, se ve guapo. guapo. ¿Cuánta gente no Exacto. votó por Peña Nieto? Porque se veía Por el guapo. copete, sí, sí. exactamente. Y al final, pues, acabamos con los corazones así, todos deformes, Sí, ¿no? sí, sí. Ya el corazón ya tenía como 3 infartos, ¿no? Entonces, sí, no hay que dejarnos irnos por las intuiciones. Claro. En este tipo de cosas. En otras sí podemos aplicar nuestra intuición, pero Claro, cosas claro, que son claro. importantes no. Claro. Buscar fuentes autorizadas. No es lo mismo que lo diga un señor en Facebook, y quién sabe quién sea, que la universidad, que la Organización Mundial de la Salud, que hay ciertas cosas que sí están autorizadas para decirlo, ¿no? Claro. Fíjate que yo en una investigación que hice puse algo así, pues te traigo una escuelita ahí como de ver qué onda. Yo quería saber exactamente la historia de cierta religión y entonces me fui a leer la historia americana de las religiones, creo que así se llama, por ahí anda ahí aventado el libro, y entonces me doy cuenta, tomo un punto de partida neutral, ni el de la iglesia ni el de los detractores. Ajá. Entonces esta persona da una idea muy buena, ¿no? Y yo creo que eso es algo lo que uno tiene que hacer. Obviamente, si te vas con los del partido, pues te van a echar un choro que pues, te van a convencer. Si te vas con los detractores, te van a decir lo peor que es. Ajá. Debe haber una línea en medio, ¿no? Y es lo que decía nuestra productora, ¿no? Hay que confrontar nuestras fuentes. Está bien tener uno que hable a favor, uno que hable en contra y uno que sea neutral. Tal vez de ahí podamos sacar nosotros nuestras conclusiones. Pero fíjate que a veces concluimos cosas de la forma más estúpida. Y déjame contarte una historia de que estoy viendo en un libro de Murakami. Y dice que había en un templo
y hacían su meditación muy temprano, y llegaban a orar, ya sabes, se sentaban, y había un gato que empezaba a fregar el gato, ¿no? Yo no sé por qué los animales cuando uno se sienta empiezan a fregar, ¿no? Pero bueno, y entonces el gato, y no los dejaba porque se andaban metiendo ahí entre la gente y eso, entonces hasta que el monje ahí, el mero dijo, ¿saben qué? Amarren ese pinche gato. Pues ya van al gato, lo amarran y todo, ¿no? Y entonces al día siguiente, oigan, pues amarren al gato para que nos deje meditar, güey, pues ya lo amarran. Y entonces sí, empezó a convertir en una tradición. Y al rato ya no se oraba, ya no se hacía nada, ya no había meditación. Amarren primero al gato. Y Si no funciona la meditación. No funciona, se muere el monje, viene otro, amarren al gato, se muere el gato. ¿Y qué crees que hacen? Busquen un gato, güey, porque no sabemos, no podemos meditar. Se nos acaba el changarro, aquí no hay conexión con la deidad. Entonces nos inventamos unas ideas y al rato ya trajeron un gato nuevo y ya no podíamos hacer nada. Y era... Porque meditar, había gente que lo decía, meditar con un gato amarrado es la forma correcta. Dices, no manches, ¿qué onda? Bueno, hay una historia de Eduardo Galeano también que dice que fue con los militares, a un campo militar, y que vio que había un soldado cuidando una banca. Y se le hizo súper raro. Un soldado cuidando una banquita sola. Entonces que empezó a preguntar y nadie sabía y que diario había guardia de la banquita. Entonces se metió a los archivos y encontró que alguna vez se pintó esa banquita y pusieron a un soldado para que nadie se fuera a sentar en la banquita. Y de ahí quedó como una tradición de que se quedara un soldado, pero no tenía ninguna razón de ser. Y yo creo que la mayoría de las cosas no tienen razón de ser. Muchas veces, yo una vez escuché de una persona, y sabes que lo escuché hace muchos años y no recuerdo la fuente, disculpen ustedes, pero decía, entre una teoría de la conspiración y el hecho real, ¿sabes dónde está la verdad? Justo en medio. Ay, o sea que sí hay reptiles, pero no tan grandes. Yo no sé si haya reptiles, ¿cómo no? Están los cocodrilos. Por eso no tan grandes. Y en Australia hay unos muy grandes, ¿no? Pero la verdad está en medio. ¿Habrá otras civilizaciones? Seguramente sí. Que anden caminando aquí y que de repente se transformen en Barack Obama o que saquen la lengua como serpiente. O que se transformen. Bueno, yo conozco a una que otra senadora de cierto partido que sí se parece, pero bueno, no sé si es una coincidencia. Pero ¿sabes qué? Seguramente hay otras civilizaciones adelante. Por ejemplo, los campos los campos de trigo. Sí. Hay unas figuras impresionantes. Pero cuando yo voy y digo, chale, ¿cómo para qué, güey? ¿No podrían mandar un email? Un mensajito hablado? O bajar ellos, una señal de radio. Sería mucho más sencillo y más barato. Es súper rústico. Podrían mandar eso y se ahorrarían mucho. Y entonces es donde dices, aquí hay algo que no me encanta, ¿no? Ajá. Aquí hay algo que no me está funcionando, pero por eso te digo, entre la verdad y la mentira, en medio, me parece que es un justo correcto. Pero hay gente que se pierde en estas cosas. Bueno, entonces que nos quede eso, ¿no? Buscar buena información, bueno, no sé si buena información, buscar información y contrarrestarla para tratar de llegar a conclusiones. Y algo muy interesante que le va a servir en Navidad, si usted cree en estas cosas, o si usted es fan de cierto partido político, o si usted tiene o incluso fanáticos religiosos, es casi imposible cambiarlos. Pero ¿sabe qué? En un tiempo como el que vivimos ahorita, donde hay una pandemia, donde tenemos problemas, el no adaptarnos, el no hacer las cosas, el no cambiar, nos condena incluso a morirnos de hambre, a que podamos perder el empleo, a que podamos perder absolutamente todo lo que tenemos, la salud. La salud, o que nos dé un sarampión. Un sarampión, que dices, no me morí del COVID, pero el sarampión. Entonces, o ¿sabes qué? El cáncer me lo estoy tratando de una forma alternativa, pues no, usa las dos, la vía científica y la vía alterna, para que juntos, ya lo hemos hablado antes, puedan hacerlo. Incluso les voy a decir algo, el día que hablamos aquí de la ley de atracción y que no lo escuchó ese programa, vayas a YouTube, a nuestro canal, o a mi canal, Edgar García Autor. Ese día que hablamos de la ley de la atracción, incluso sacamos algunas teorías científicas donde pues, decía cómo operaban, quién estudiaba, qué es lo que hacía. Fue un programa muy interesante, amigo. Y eso nos lleva a que en la vida, cuando usted encuentre entre las dos, ser fanático religioso o ser totalmente ateo, no sé si sea bueno, ¿sabes qué? En medio. Creo en un ser superior, no sé cómo sea, pero no me ando devenando, es que tiene que ser con barba y todo eso. Ah, caray, oye, se parece a Zeus. No, a Zeus no, pues claro que es Zeus, dijo, ¿no? Pero bueno, entonces, yo creo que eso es un justo medio. Entre la falsedad y la verdad, en medio se encuentra la razón, ¿no? E infórmense mucho, entre mayor cantidad de información tengan,
creo que va a tener mejores conclusiones. Y cambien sus creencias. Fíjate, yo me acuerdo un respetable gran maestro de aquí de la logia que conocí, de aquí la logia de Insadi Carnot, aquí en la Ciudad de México. Y este señor decía que la razón se imponga. Siempre, ese era su lema, que la razón se imponga. Utilicemos esta gran maquinaria que tenemos aquí arriba y decir, ¿sabes qué? Es que esto no me late. Y no nos cerremos solamente para tratar de protegernos. Y cuestionar nuestras creencias. Tú ya hablaste de tu maestro, yo hablo del maestro más tuerzo que dice, ¡ay, caray! A ver, pensamiento que se estanca, pensamiento que se pudre. Exactamente. Fíjate Entonces, que eso es cierto. Y la gente que mientras va, es un poco mayor, de repente ya no les dan tantas ganas de leer y entonces su pensamiento se empieza a Estancar, atrofiar, exactamente. Y como lo hemos dicho 1000 veces, lo que usted crea, lo que sean sus raíces, lo que usted exactamente es lo que le va a reflejar. Es como un Google. Si usted le pone teorías de la conspiración, le empiezan a aparecer, pues Google entiende que usted está buscando y le empiezan a traer, y entonces toda la información que le aparece es exactamente eso. Es exactamente así nuestro cerebro. Usted crea algo, su cerebro le va a justificar absolutamente todo hasta el punto de convencerlo. Pero percepción es realidad. Ahí está. Ay, estuvo bueno el programa el día de Me hoy. gustó mucho, entonces, nos tenemos ¿Qué que conclusión nos llevamos, amigo? Ya cierra con Pues, eso. informémonos bien. Eso es lo que digo. Confronten sus fuentes, busquen fuentes autorizadas para tratar de llegar a una conclusión buena. Y no expongan su vida por una teoría o por algo que no está comprobado. ¿Qué dijo Claudia Lizalde? Pobre mujer. Bueno, amigos, nos vemos la próxima semana. Este ha sido su programa pandémico, conspirador y pues ya Ya alegre, que digo. ya Así. alegre. Pórtense bien, nos vemos la próxima semana Que tengan y una buena semana. cuídense mucho. Adiós. Adiós. Gracias, México, por acompañarnos. Esto fue El Poder de la Prosperidad. Sígueme en mis redes sociales, Edgar García Autor en Facebook e Instagram. Los esperamos el próximo lunes a partir de las 10 de la mañana para juntos platicar Reír y aprender.